Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en el vespertino. Este semestre hemos estado, Miss, hablando mucho de arte, ¿cierto? Sí. Sí, es cierto. Lo puedo validar, lo puedo verificar. Gracias, Misa, necesitaba eso porque hoy vamos a hablar de creatividad, ¿cierto? De ejercicios artísticos que nos han llamado la atención. El semestre pasado en Página publicamos un artículo sobre Steven López, Sculpture Art, que es su alter ego. Busca mezclar la curiosidad científica con la creatividad artística, con lo estético. Va a ser bien interesante conocer un poco el ejercicio que hace Steven. Steven, bienvenido al Vespertino. Steven, ¿nos escucha? El micrófono, Steven, por favor. Sí, por ahí. Hola, ¿me escuchan? Hola, Señor. Steven, ahora sí, bienvenido al Vespertino. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien o no? Muy bien, Steven, pues aquí con ganas de conocer un poco de usted y de su trabajo. Inicialmente, cuéntenos un poco de usted, cuántos años tiene, en dónde nació. Bueno, parceros, a ver, ¿qué les cuento? Nací en la ciudad de Manizales, por allá un 7 de febrero de hace muchos años. Tengo 32 años, específicamente pues trabajando en este tema artístico, por decirlo de alguna forma. Ya voy a completar 10 añitos y pues en otras áreas artísticas también ya un poco más. ¿Cómo llega el arte a su vida, Steven? ¿Cuál es ese primer contacto con lo artístico? No hemos todavía dicho usted qué hace, ya lo vamos a contar, pero primero cuéntenos ese primer acercamiento, ¿cómo se dio? Mano, complicado. ¿Por qué? Resulta que creo que pues, cuando me dijeron, hey, háblanos un poco de ti, que les dije, pues, al final todo se mezcla, todo se junta en una sola cosa. Fue porque realmente yo no empecé sabiendo qué quería. La cosa empezó por simple frustración de que un amigo que tenía en el colegio hacía cómics, pues empíricamente dibujaba, y pues el reflejo humano de imitar y de querer hacer, entonces obviamente yo también empecé a tratar de dibujar, empecé a tratar de imitarlo, y él de una forma muy curiosa me decía como, ¿qué es eso tan feo? Eso no parece eso. Si él hacía un dragón, él decía que lo mío era una lombriz. Entonces, por frustración, empecé como a procesar esa información y a decir, hey, puedo mejorar, yo quiero mejorar. Empezó por el área del dibujo, luego pasé por técnicas mixtas, luego pasé por escultura, luego por cosas así súper mágicas de la vida. Encontré un referente en Instagram. No sé si puedo dar menciones. Claro que Sí, sí. claro. Bueno, me topé con el perfil de un Después nos las sujeto paga. de un extranjero que se llama Jack of the Dust. Así aparece en Instagram. Y a mí me voló la cabeza. Pues, fue increíble. Fue como mezclar toda esta parte de diseño, escultura. Y dije, hey, quiero hacer algo así. Entonces no puedo decir específicamente que llegó, porque realmente empezó. Yo me gradué del colegio a los 14 años, entonces creo que más o menos desde los 12 años hacia acá he venido como evolucionando todos estos procesos. Steven, ¿usted qué formación tiene, como qué experiencia tiene en el campo o en general, digamos, que le digamos esa ruta para trabajar en lo que ahora se dedica? Ninguna, realmente ninguna. Mis estudios, pues bachillerato, de ahí pues pasé a estudiar más enfocado en el área de sistemas, de cómputo, algunas cosas de programación, ya es más reciente, he hecho algunos estudios cortos de marketing y procesos así por el estilo, pero con respecto a lo que tiene que ver en arte en general, nada. Eh, Ahora pues también cabe pues, como la justificación, por decirlo de alguna manera, eh,
si bien es cierto que un título universitario, que un papel, un cartón, una certificación es importante porque realmente lo es y me he dado cuenta en los últimos años, creo que también gran parte de la formación se la da uno mismo consultando, investigando con referentes, con personas que son mucho mejores que uno y de esa forma, digámoslo, es una forma diferente de estudiar. Sin devaluar obviamente la academia, porque pues la academia finalmente le ahorra a uno mucho tiempo y le ahorra a uno mucho trabajo. Y llega Steven Sculpture Art, estamos hablando con usted porque en sus redes sociales y en esta nota que hablamos que sacamos en la revista Página aquí en la Universidad de Manizales el semestre pasado, veíamos una relación con los cráneos, con los animales y lo estético y lo artístico, pero también lo científico. ¿Usted cómo empieza a unir como todos esos elementos que uno podría decir que no son tan cercanos, pero que en la propuesta artística suya terminan haciendo todo ese ejercicio de construir productos que tienen unas particularidades? Bueno, hace 9 años más o menos estuve pensando mucho sobre este personaje que te digo que encontré en Instagram. Me parecía increíble el trabajo que el hombre realizaba porque lo que él hacía básicamente era tomar réplicas de cráneos humanos y modificarlos, ya fuera con superhéroes, ya fuera con objetos de naturaleza, pintarlos, generar como una escultura donde él toca esa dimensionalidad de la figura humana, de la anatomía humana y llevarla a otro campo. Obviamente Colombia, restricciones legales, restricciones políticas, no hay acceso a cráneos humanos legalmente hablando, entonces es un tema complicado. Entonces, hey, ¿qué era lo más cercano que tenía? ¿Qué era lo más asequible que podía encontrar? Y fue ahí donde dije como que, hey, la carnicería. Fui a la carnicería, obviamente muy inocente, muy entusiasta, muy entusiasmado, a preguntar, hey, pues los cráneos de las vacas, ¿qué hacen con ellos? Los de los cerdos, etcétera. Ah, no, todo esto lo picamos, lo botamos, bueno, en fin. Llegó el momento en el que dije como que, hey, pero, o sea, esto no puede quedarse ahí. Hace poco aprendí que las personas contemporáneas le llaman hiperfoco a lo que yo románticamente llamo obsesionarse con algo. Yo soy una persona que se obsesiona. Y en ese momento yo dije, listo, tengo que ver la forma de llevar esto a otro nivel. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo limpio? ¿Cómo lo esterilizo? O sea, yo no conocía absolutamente nada de estas cosas, yo solamente sabía dibujar, pintar y hacer una que otra cosita pues ahí esculpiendo, pero ya esto de tener materia orgánica en las manos fue completamente distinto, eh, lo cual me llevó a consultar, estuve literalmente meses enteros, día y noche pegado en el computador estudiando, investigando formas hasta que pues, encontré unos pequeños insectos que fueron mis aliados. Yo dije, ok, listo. Me demoré literalmente desde el momento en que yo dije, quiero hacerlo, al momento en que tuve el primer cráneo para limpiarlo y procesarlo, un lapso de aproximadamente 2 años. 2 años en encontrar el método, 2 años en desarrollar el proceso químico, 2 años en aprender a manejar todas estas disoluciones y todos estos procesos. Y lo más loco fue que en ese momento yo dije, esta vaina me gusta. No sé si puedo decir groserías. Esta R me gusta. Sí, Y no digamos que sí, solamente sí puede. Usted tiene toda la licencia para decir lo que quiera. Pues no exageremos, pero sí, tranquilo, o sea, hable tranquilo. Con anatomía y mi cerebro no paraba de maquinar cosas. Entonces fue un proceso que inicialmente, pues obviamente por imitación, por intento de reflejar lo que había visto de esta otra persona, a lo que ahora ya era un mundo nuevo para mí, que era explorar todo esto, tratar de encontrar referentes en internet, que era difícil porque no encontraba referentes.
empezar desde el desconocimiento, porque yo reitero, soy empírico en el tema, empezar desde el desconocimiento a decir, hey, taxidermia, luego darme cuenta que taxidermia era otra cosa, luego empezar, hey, ¿quién embalsama animales en Colombia? Y no encontrar referentes, encontrar que lo más cerquita estaban los museos de la Nacho en Bogotá y en un que otro de la UTP y así, pero casos muy, muy específicos que iban directamente a lo académico y a lo científico, pero poco relacionados a lo artístico. Entonces, bueno, yo dije como que, hey, esta vaina tiene potencial. Entonces, ahí fue como, diría yo, comenzó esta magia. Gracias a la vida, siempre lo digo, todo se junta, desde aprender a barrer y a trapear hasta poder encontrar las respuestas lógicas a través del método científico. Todo se junta y creo que en la vida me he topado con gente que ha creído en mí mucho más que yo, gente que me ha apoyado desde mucho antes de yo saber que me estaban apoyando, porque muchas veces no me di cuenta. Terminé envuelto en círculos con personas muy inteligentes, Sí. con personas muy, muy, muy capacitadas, de las cuales aprendí un chingo, aprendí el resto y empecé como en esa parte filosófica de decir, hey, esto no es solamente yo creando, esto tiene un mensaje, esto tiene significados, esto tiene un trasfondo, esto Has- tiene algo más que la gente debe de interpretar, porque como pues, obviamente un cráneo más allá de la de la técnica. especie es interpretada como muerte, como algo negativo, como algo satanizado. Ujú. Y dije, hey, ¿por qué si en Estados Unidos los cuernos de los alces, de los renos, son un trofeo, son una pieza bien vista? ¿Por qué si en Brasil tienen academias donde enseñan taxidermia, donde enseñan a hacer procesos, a hacer preservaciones anatómicas? Hey, ¿por qué Colombia está tan atrasado? Porque acá no hay como ese valor apreciativo, no solo hacia la muerte, sino hacia la anatomía, hacia las formas, hacia las figuras como tal. Entonces ahí fue donde empezó como este proceso o esta, ¿cómo decirlo? Llamémoslo lucha, porque pues, también me he topado en diferentes exposiciones que he participado, Sí, pues que la gente se asombra, la gente es, wow, pero no lo tendría en mi casa. claro. La gente es, uy, qué hermoso, pero no lo tendría. Son cosas de significado y son cosas que trascienden. Entonces yo digo que todo conecta porque no solamente es lo científico, no solamente es la parte técnica de procesarlos, no es solamente la visión artística para tallarlos, modificarlos, pintarlos o simplemente esterilizarlos, sino también la parte antropológica, la parte social, la imagen económica. Todo esto tiene un trasfondo que ha ido evolucionando en estos 10 años. Sí, sobre eso precisamente queríamos hablar. Pues, usted habla de muchos referentes, claro, de muchos trabajos que, digamos, hacen los aztecas, que también tienen mucho reconocimiento Sí. también con el tratamiento, digamos, con el tema de la muerte, con la Perdón. relación con los cráneos Ya. también, como usted lo Sí, es que menciona. hay muchas ¿qué culturas más que quieren tienen que una les cuente? relación distinta a la muerte que la que tenemos nosotros, ¿no? Sí, digamos, ahí hay una inquietud específica y digamos con ese aprendizaje de lo que usted ha nombrado. ¿Por qué trabajar específicamente con el cráneo como tal? No, ¿Y qué le ha, digamos, como producido, qué le ha entregado digamos, como ese acercamiento, ¿sí? Más allá de lo operativo, como usted lo menciona, más allá de lo logístico, que ha implicado para usted ese reconocimiento como del humano a través del cráneo? Tenemos un tema ahí de comunicación con Steven. Hola, Steven. Steven, ¿nos escuchas? Hola. Steven, ¿Nos en un escuchas? dispositivo los escucho, pero en el otro no. Regálame un segundo cambio de dispositivo. listo. Bueno. Mientras tanto, ustedes pueden buscar el trabajo de Steven en Instagram como Sculpture Con raya al doble piso L. art. SKULLTURE. Pero también a los que se están- SKULLTURE raya al piso ART. Es como que tiene la combinación entre skull y sculptor, que son las dos Sí. palabras que son como así como la Precisamente, escultura del cráneo. precisamente ese tema salió por una de las exposiciones que tuve en Pereira.
Una chica me dijo, aquí estoy compartiéndoles en pantalla en este momento, pues lo que tiene que ver con el perfil. Una Sí. chica llegó y me dijo como que, oye, y yo solamente tenía mi nombre y me dijo como que, oye, ¿por qué no haces una mezcla entre lo que tú haces, que es cráneos, con arte, con cultura y con escultura? Como a Mm, los como- 3 o 4 días, la chica llega y me escribe al interno y me dice como que, oye, ya tengo el nombre, tú deberías llamarte Esculture. Yo, Sculpture, ok. sí. Estuve Y pegó, mirando, pegó. solamente encontré otra persona que tenía un nombre similar y dije, este es. Y pues desde eso me quedé con este nombre. Ya después llegó el tema del logo, pues son cosas muy Steven, random, y, por así y decirlo. veníamos hablando de la pregunta que le hacía Misa sobre esa Relación con relación el cráneo, con que el cráneo, sí. decíamos específicamente como toda esta conexión que tiene usted, como ha trabajado otras culturas, las culturas amazónicas que han trabajado con el tema del cráneo, los aztecas que han trabajado también con el tema del cráneo, la relación que usted da como los botines de casa que también tienen que ver con el cráneo, pero usted hablaba todo el tiempo de un trasfondo, precisamente cuál es esa conexión que usted ha tenido específicamente como con este componente anatómico y qué le ha dado, digamos, a entender también sobre esa condición precisamente que se marca o que se da, digamos, sobre todo como en el que allí habita en el cerebro, como que se relacionen tantos elementos de la identidad. Bueno, inicialmente, como te digo, pues el acceso a cráneos humanos era algo pues, impensable por el mismo tema de que representaba una dificultad legal conseguirlo en Colombia. Entonces empecé con el tema de los cráneos de animales. Realmente estaba fascinado por la parte anatómica, química y estética, pero el trasfondo, creo yo, empezó a llegar durante la pandemia. Creo que ya hoy en día está muy tabú o muy cliché, no sé cuál de las dos utilizar, hablar sobre el tema de pandemia, porque pues pandemia marcó ciertas diferencias y abrió como ciertos tiempos de autoconocimiento. Por ejemplo, para mí, eh, durante este proceso yo empecé a desarrollar un concepto que se llama vestigios de la humanidad. En este momento en pantalla les estoy mostrando un cráneo de vaca con su cornamenta, con alambre de púa, con una incrustación que asemeja el rostro o las facciones de un cráneo humano. Con vestigios de la humanidad empecé a desarrollar el concepto de, hey, cuando hablamos de vestigios es lo que queda, es como lo sobrante, como lo que dejamos en el camino, ¿cierto? Y Vestigios de la Humanidad empezó así, como la representación de estos huesos de vaca que literalmente en la carnicería los pican, los empacan en un costal y los botan. Eso es un vestigio de qué? De nuestro consumismo, de nuestra ambición, de nuestro poder, de nuestras formas. Entonces creo que no se le da el simbolismo o no se le da el agradecimiento a esa vida. No estoy diciendo no coman carne, estoy diciendo pues, seamos agradecidos con lo que tenemos, seamos agradecidos con este animal que finalmente pudo haber crecido en una granja, en una finca, en lo que sea, pero pues su vida partió para darnos un alimento y creo que es algo que se ha olvidado, esta parte de gratitud hacia las vidas de lo que ahora se proporciona como un alimento. Entonces yo empiezo Yo creo en que este no. proceso hace años a incrustar estas Sí. Sí. facciones de cráneos humanos en los cráneos de las vacas y empezar a generar como este tipo de simbolismo. No tenemos nada diferente, somos lo mismo, Sí. somos piel, Ujú. carne y hueso, de pronto un poquito de raciocinio, pero no muy colectivo, que digamos. Entonces empecé con el tema de vestigios de la humanidad, más tirándome por este lado. Este que les mostré es la primera pieza. Cuando lo hice no sabía ni siquiera qué iba a hacer. En este momento lo tiene un gran artista de Pereira, que como lo digo, mucha gente creyó en mí mucho antes que yo mismo. Sí. Hace poco realicé otro, creo que lo tengo aquí atrás. Ay, dame un segundo. Mientras nos lo ponchan ahí,
hablemos de cuánto vale, o sea, cuánto cuesta una obra de Y estas. si las vende. Y Y si si las las vende, vende, claro. claro, o es más bien por pedidos o cómo. Cuéntenos cómo es ese proceso. Eso está muy Bueno, mira, el tema de hablar de precios a mí en particular me parece un poco complejo, porque por ejemplo no es lo mismo que tú me digas, oye, mira, no, quiero algo de tu colección, y como les digo, esta es una colección que se ha ido desarrollando, como pueden ver, tiene algunas filigranas talladas en el propio hueso, tiene la incrustación de una réplica de cráneo humano, eh, y pues está esterilizado y está pues con todo el proceso de blanqueamiento, etcétera. Entonces no es lo mismo que tú me digas, quiero algo tuyo como artista, quiero algo de tu arte, a que tú me digas, quiero que me fabriques algo o quiero que me des algo genérico. Pues son cosas muy, muy diferentes. Conforme he tenido personas que me han dicho, oye, no, quiero algo netamente ornamentado, Sí. como lo que les voy a mostrar, por ejemplo, a continuación. Hay gente que me dice, no, quiero algo de tu colección. Y pues ahí es donde se torna complejo, porque muchas veces el tema de diseño Claro. puede ser un poco denso. Pero Steven, denos un Un promedio. pues como De para ta- saber de si entre cuánto y cuánto. cuánto hay que ahorrar para hacer la compra. Bueno, mira, realmente yo he tenido cráneos que los he prácticamente regalado. Ah, bueno, Hay unos entonces que deme uno. simplemente los blanqueo y los esterilizo. Y pues el proceso de blanqueamiento, esterilización y toda la cosa me toma más o menos una semana y yo les digo como que no, pues dámelo del proceso químico, 250, 300, cráneos por ejemplo tallados, ornamentados, yo ya te puedo decir a ti, no, dame 600, dame 800, o cráneos ya de colección que son piezas únicas e irrepetibles, pues yo te puedo decir, no, pues vale 1 millón, 1,5 millones, ¿cierto? Y usualmente. Pero pues siempre diré, hay un rango muy, Sí, claro, muy variado no dependiendo sé de la cómo pieza. decirlo. Pues Steven López, él es Sculpture Raya al Piso Art, lo encuentran así en Instagram, con esta propuesta muy interesante, muy bonita, estéticamente distinta, pero que también tiene una historia, como podríamos, tal vez no antropológica, pero sí con una marcada cultura en la mirada de la muerte, ¿no? De cómo vemos la muerte y cómo también nos relacionamos con ella. Así que, Steven, pues muchas gracias por estar con nosotros en el Vespertino, contarnos de su vida y de este arte tan particular que tenemos aquí en Manizales y que también vale la pena visibilizar. Bueno, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues como ya les había comentado previamente, es un tema muy, muy amplio, porque pues no solamente hablamos de cráneos, hablamos de, en general, esta semana, por ejemplo, con temas de flora y fauna, con temas de serpientes, fauna protegida, taxidermia, embalsamar. Este tema de los cráneos es uno de tantos que se pueden tocar dentro del espectro artístico y que pues considero no soy el único que se ha interesado de forma científica o de forma cultural o de forma artística sobre ello. Gracias a ustedes por la invitación, por escuchar. De pronto en algún otro momento, en algún otro espacio podremos hablar un poco más abiertamente y de pronto tocar las otras áreas. Seguro Claro que que sí. Y Steven, y quedo pendiente del cráneo que nos vaya a regalar para dárselo a uno de nuestros Para rifarlo, oyentes. Pues uno que usted tenga por ahí en la colección, usted, este está chiquitico, ese no me costó Lo está mostrando, mucho. está ahí Este mostrando está el que ahí nos va como a donar. para que le podamos dar a nuestros oyentes. ¿Le parece? Estoy mostrando en este momento una réplica de cráneo de cuervo Wow. Yo la que quiero. procesé. Este llegó pues de Estados Unidos gracias a un conocido. Entonces, pues dentro de todo el trasegar, aprendí también a hacer réplicas anatómicas, réplicas óseas para estudio. Y esta es una de esas réplicas que podríamos estar brindando a alguno de los perfecto. escuchas y Oh. o espectadores. Y tengo una adicional, regálame un segundo. Sí, sí, es que Steven, yo soy el que pido acá en el programa porque es que a mis compañeros les da pena, pero es que... Pues que no somos tan descarados. No, a mí sí me gusta ser descarado porque hablando de cráneos, pues a la final.
Bueno, y por acá, no sé si se alcanzará a ver en cámara, Ah, sí, señor. esta es una réplica parcial, es decir, es solamente la máscara de un cráneo de gato, Mm. pero este viene con la modificación para, Ah, mira. no sé cómo se dice, esto es un accesorio para el cabello. Sí, ese sería como para sí, hacerse como el sí, recoger el para metérselo cabello, en la medio, moña, sí. no sé. Exacto. Él acá tiene todo el espacio para el cabello, tiene la Sí. modificación y entre los lóbulos oculares está el espacio para que pase Claro. el sujetador. Ah, Pues Entonces, Steven, este muchas, será otro que también estará disponible muchas para que gracias. ustedes Ahí lo Valeria sorteen. y Andrea, nuestras productoras, estarán en comunicación con usted y seguramente vamos a conectarnos de nuevo para seguir hablando de arte, de estética y bueno, de toda esta... Y de todo lo que nos quedó faltando. Sí, todo lo que nos quedó faltando. Steven, muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao, que estén bien.